Bueno, tenemos muchísimo que conversar con nuestro siguiente invitado, se lo habíamos comentado al comienzo del programa. Queremos ahondar justamente en este tema con el abogado defensor de Carlos Delano y Carlos Lavín, Julián López. Abogado, gracias por acompañarnos. Bueno. Tenemos algunas cosas que preguntarle técnicas del proceso, lo que va a pasar finalmente cuando se revisen estas prisiones decretadas en la primera instancia, estas prisiones preventivas. No quiero dedicarle tiempo a algo que aquí hemos dejado súper claro, que vamos a hablar del caso Penta. No vamos a hablar del caso Foot, porque en el caso Foot sus representados no están involucrados. Así que vamos a hablar del caso Penta, dejando ya eso aclaradísimo aquí, que así lo hemos hecho. Lo primero que quiero preguntarle es de todo lo que usted escuchó de parte de la Fiscalía, de parte de todos los creyentes en general, en la audiencia en que se hace esta formalización. ¿Qué fue lo que más le molestó? Lo que más molestó fue la alusión que se hizo durante la audiencia a argumentos de carácter extralegal, es decir, aquellas caracterizaciones o caricaturas que tratan de asociar este caso a ciertas categorías generales que no tienen que ver con lo que se está discutiendo. En los procesos judiciales es muy importante tener en cuenta que estamos dirigiéndonos a un juez, que no estamos haciendo cuñas ni eslogans para la galería, ni estamos haciendo argumentos de sociología o de criminología. Lo que estamos haciendo es buscar la aplicación del derecho. Y ahí tengo de inmediato una pregunta. Cuando usted hace la afirmación, no estamos, y usted lo ha dicho antes, la Fiscalía no debe estar para hacer afirmaciones para la galería. En concreto, ¿usted cree qué cree que están buscando con estas afirmaciones que usted califica como afirmaciones para la galería? Yo no puedo calificar intenciones. Lo que puedo decir es que la garantía que nosotros como defensores tenemos que reclamar es el derecho a un juez independiente e imparcial. Y la independencia judicial consiste en que el juez no esté sometido a ninguna injerencia externa que no sea la estricta aplicación de la ley. La única sujeción del juez es a la ley. Cuando al juez se le hace creer que lo que está haciendo a través de su resolución es mandar un mensaje a la sociedad o se le da connotaciones simbólicas al contenido de la resolución, lo que se está haciendo es pedir al juez que esa parte del texto estricto de la ley, y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. ¿Y usted cree que ese intento, como usted lo denomina, son sus palabras, tiene efecto en el juez? Nosotros creemos que los jueces son jueces profesionales y jueces preparados, pero que deben darse las condiciones para que ellos puedan ejercer su labor en las mejores condiciones. Cuando se crea un ambiente en el cual la decisión de un juez podría ser incomprendida por la ciudadanía, sin duda no se está actuando lealmente hacia el proceso penal. Eso respecto de la Fiscalía, pero le insisto, en el actuar finalmente el juez, ¿usted cree que influyó el discurso que usted califica como para la galería de la Fiscalía o no influyó? Nosotros estamos convencidos de que la prisión preventiva que se ha impuesto a mis representados es absolutamente desproporcionada en relación con los cargos que se le formularon. Los cargos que se le formularon a mis representados son cargos que están asociados a conductas que no tienen pena de crimen, que ni siquiera en un cálculo concreto de pena de crimen, puede llegar a la pena de crimen. Vamos a ir después al detalle de eso, pero sigue estando vigente mi pregunta. En la decisión del juez hay dos posibilidades: o que él tiene otra interpretación que usted de la norma, o que él fue influido por lo que usted denomina como un discurso para la galería de la Fiscalía. ¿Ante cuál de las dos opciones, según usted, estamos? Es que yo creo que lo que corresponde aquí no es hacer especulaciones acerca de qué es lo que influyó en la decisión del juez. Lo que nos corresponde a nosotros es analizar el mérito de la resolución en derecho y plantear aquellos reparos que nosotros tenemos respecto del texto de esa resolución. Okay. Vamos entonces al primer punto que usted plantea y que es la pena a la que se expone. Usted decía: mis representados, desde mi criterio, no se exponen a penas privativas de libertad, ni aunque fueran condenados. Dice usted, por lo tanto, la prisión preventiva no debería haber sido decretada. Así es. Ok, pero en los delitos tributarios, según el Código Tributario, artículo 97, número 4, inciso primero, se expondrían penas de 541 a 5 años. Pero la Fiscalía lo que alega es que debido a la reiteración, que es una condición que finalmente permite subir en 2 grados la pena, y que está contenido en el artículo 351 del Código Penal, sí se da la posibilidad entonces de que se expongan finalmente entre 5 y 15 años de prisión. Claro, que eso es hacer la mitad del trabajo. Cuando uno se enfrenta a una pena, la ley le dice que debe estarse a la pena que está establecida por la ley. La pena establecida por la ley, en este caso, antes de hacer ningún cálculo de pena concreta, aquello que los abogados llamamos la pena abstracta, ¿sí? La pena que está asociada en la ley no es pena de crimen. Pero antes de entrar en ninguna consideración de atenuante y agravante, no hay pena de crimen. En los dos delitos tienen penas que están bajo el rango de los 5 años y 1 día, que es lo que convierte una pena en pena de crimen. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de pena concreta, lo que estamos haciendo es una estimación acerca de cuál es el desenlace probable del proceso. La proporcionalidad supone que si el cálculo de pena probable, existiendo una sentencia condenatoria eventualmente, supone que los imputados no van a cumplir esa pena privativa de libertad porque van a estar
van a contar con una pena sustitutiva, entonces constituye una desproporción. Lo entiendo, pero dejarlos aquí privados de dice, libertad durante el proceso. Pero la Fiscalía aquí dice que por la reiteración sí se exponen a penas privativas de libertad. Es que ya voy. El cálculo que se hace en la sentencia condenatoria supone considerar la reiteración, pero supone también considerar las atenuantes y las agravantes que concurren. La reiteración es el primer paso dentro del cálculo de pena probable. Y claro, la reiteración supone que la pena aplicada al delito puede subir en 1 o en 2 grados. El estándar de nuestros tribunales es subir 1 grado, no subir 2 grados. Eso es algo completamente inusual. Cuando tú dices subimos 1 grado, entonces estamos subiendo de 541 a 5 años, estamos subiendo de 3 años y un día a 10 años. Pero inmediatamente tenemos que aplicar las atenuantes y las agravantes. Aclaremos la primera parte, que es la pena en abstracto, sin hablar ni de agravantes ni de atenuantes. Hablemos ahora de las atenuantes por parte. Cuando ya aplicamos reiteración ya estamos saliendo de la pena abstracta. Ya empezamos con un paso. Pero vamos a los atenuantes, que es lo que podría, en potencial, beneficiar, podría haber beneficiado, no lo benefició en ese momento a sus representados. Así es. A ver, ni siquiera hablemos de la irreprochable conducta anterior, porque eso está contenido en el artículo 11, número 6 del Código Penal, no ha sido discutido, así que se lo damos por concedido, se lo dio por concedido tanto el juez como la Fiscalía. Pasado eso, vamos al tema. Pero hay algo que hablar ahí. La irreprochable conducta anterior también puede ser calificada. Cuando no se trata solamente de no tener antecedentes, sino que cuando en la historia de vida de una persona hay antecedentes que demuestran que ha sido una conducta particularmente buena, dice usted. Exactamente, ¿ya? Entonces también esa conducta se puede calificar. ¿Ya? Ese es un paso que el mismo juez dijo que no era el momento de calificar, pese a que también se le presentaron antecedentes suficientes para que él pudiera calificar. A ver, hagamos una pequeña disgregación en ese punto antes de ir a las otras atenuantes que sí fueron discutidas, que sí fueron polémicas. Un día escuché a Carlos Alberto Delano decir afuera de tribunales que y exhibir como parte de su currículum el tema de que ellos habían dado muchos empleos, que daban 30.000 empleos, hablar de lo bueno que había sido la empresa, frente a la acusación que se le hacía de haber evadido impuestos. Sé que hay más acusaciones, pero estoy simplificándolo. Pero él puso como parte de su defensa, o parte como no sé si su reprochable conducta exterior, pero parte de su caracterización, como de su presentación frente a la sociedad. Pero después yo lo escuché a usted decir adentro que no se considerara en el fondo la situación socioeconómica y social de sus defendidos como una especie de clasismo al revés, que no los perjudicara. Sí. ¿Frente a cuál de los dos hechos? Es que estamos mezclando dos cosas que son completamente distintas. Lo que Carlos Alberto Delano dijo y declaró a la entrada de una sesión tuvo que ver con una expresión utilizada por el fiscal, máquina para defraudar, quien calificó a empresas Penta de una máquina para defraudar al fisco. Esa afirmación es una afirmación, por supuesto, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en un proceso penal y que ofende gratuitamente a más de 30.000 personas que trabajan en empresas Penta y que saben que empresas Penta no es una máquina para defraudar al fisco, sino que es una empresa que tiene una malla de sociedades productivas que producen salud, producen educación, producen seguridad social. Esa respuesta no tiene que ver con invocaciones acerca de la irreprochable conducta anterior. La creación de empleo jamás fue invocada en la audiencia como un fundamento de la irreprochable conducta anterior. Lo que expusimos sencillamente es la forma en que estas dos personas han trabajado mucho más allá de su ámbito empresarial por producir bienes sociales. Y eso nos parece que es algo innegable y que nadie puede desconocer. Ok, según las atenuantes, y ahí sí fue discutida, reparación sustancial y celosa del daño causado, artículo 11, número 7 del Código Penal. Se supone que tiene que ser sustancial, y el juez decía, como no sabemos el total del daño, no podemos saber qué tan sustancial o no fue la devolución de 6.000 millones de pesos que han hecho. Y segundo, tiene que ser celosa, o sea, esto entiendo que en términos judiciales tiene que ver con que le duela un poco en el fondo, que implique como un cierto sacrificio, algo que le importe, y dado el patrimonio, se decía, de 1.000 millones de dólares, no era algo tan relevante. Frente a esos cuestionamientos, ¿qué responde usted? Respondo que nosotros no estábamos invocando la reparación celosa mal causada, y hay nuevamente un error en la información. Nosotros estábamos invocando una atenuante específica que está contenida en el Código Tributario, que consiste en pagar los impuestos evadidos con sus reajustes, intereses y multas. Esa circunstancia es completamente objetiva, como consiste en los mismos hechos de la reparación celosa, por cierto, teniendo que elegir una de las dos, elegimos la 111 porque nos parece más objetiva y más fácilmente acreditable. ¿Y no hubo entonces a su juicio también, además, una reparación celosa? Lo que pasa es que sí la hay, pero cuando un mismo hecho constituye dos atenuantes, por regla penal no se puede invocar dos veces el mismo hecho, como no se puede aplicar dos veces tampoco como agravante. ¿Y le parece que se encausa mejor dentro de esta? Absolutamente, porque está absolutamente acreditado que se hizo una liquidación de los impuestos que
el servicio de impuestos internos consideraba como no pagado y se pagaron no a su valor histórico, sino que a su valor reajustado con intereses y con multas. ¿Y qué pasa si aparecen después como más impuestos evadidos? Bueno, la disposición de la empresa es a pagar todos los impuestos que sean cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos. Todos. Y debo decirle que los impuestos que se han pagado hasta la fecha exceden con mucho los impuestos que están contenidos en los hechos que fueron materia de la formalización de la investigación. O sea, si en el futuro les cuestiona impuestos internos más impuestos, usted dice que están dispuestos a pagarlos de inmediato. Pero de eso no cabe duda alguna. O sea, los pagos que se han hecho incluyen, por ejemplo, los forward de CB, en circunstancia que ninguno de los forward de CB era materia de esta audiencia de formalización. Abogado, tal vez el punto de las atenuantes más discutido fue el famoso punto de la colaboración. Si hubo o no esta colaboración sustancial. No todos tienen que saberlo, entonces los que nos están viendo, que esta colaboración sustancial que está en el artículo 11, número 9 del Código Penal, habla también de cuánto ayuda en la investigación finalmente, para traducirlo en palabras fácil, el imputado. Ellos declararon el 5 y 6 de enero y lo que dijo la Fiscalía es que primero señalaron ustedes, me permito decir ustedes porque usted y su representado, a eso me refiero. Sus representados dijeron, según la Fiscalía, que habían 2 o 3 forwards por 200 o 300 millones y que luego terminan descubriendo que son más de 100 y por una cantidad de dinero muchísimo más importante. Entonces la pregunta que surge de inmediato es ¿por qué no dijeron desde un comienzo cuántos eran los forwards? Y si se enteraron después, la Fiscalía dice sí, después en un segundo proceso el abogado nos informa de 20 más, pero finalmente se ve, y está en Marcos Castro, lo que nos dicen el número final. Ya, aquí hay que hacer varias distinciones. La primera cosa que hay que tener presente es que cuando se evalúa la colaboración sustancial respecto de hechos que están siendo formalizados, la colaboración sustancial tiene que ver con los hechos que están siendo formalizados, no con otros hechos que sean materia de la formalización. Lo que se está imputando acá no incluye los forward de CB, incluye solamente los forward de BSA. Sobre los forward de BSA no hay ninguna duda que esa es una información que llegó a conocimiento del fiscal porque nosotros la entregamos e entregamos incluso las copias de esos contratos. O sea, cuando se va a medir la colaboración sustancial, no se puede ir a medir lo que tenga que ver con hechos que son distintos de la audiencia de formalización. Ese es el primer punto. ¿Sabían o no sabían sus representados de los forwards de CB? Nosotros entregamos toda la información que teníamos en el momento en que la tuvimos. Yo le quiero explicar algo. Cuando en el marco de una investigación, una empresa como Penta o personas como mis representados entregan información que tiene que ver con una irregularidad, es en absoluto interés de la parte que está entregando esa información que no se quede información fuera. Porque sencillamente la información adicional, desde el punto de vista de todas las consecuencias que existen en el ámbito penal, es bastante irrelevante. Cuando se está imputando o se va a imputar un delito reiterado, el hecho de que haya una reiteración de 5, de 10 o de 20 no produce mayores diferencias en el cálculo de la pena. De manera que desde el punto de vista de la entrega de la información, primero, no hay ningún interés en ocultar esa información. Según usted, porque la Fiscalía cree otra cosa. Es claramente. Que, a ver, nosotros entregamos, el tema de los forward fue puesto por nuestra parte a disposición del fiscal. Si nosotros no hubiéramos entregado la información de los forward, no, entregamos todos los forward que tenían que ver con el año 2013 y también los contratos que tenían que ver con el año 2014. Pero no los de CB. Y lo que me gustaría entender, una cosa, abogado, es, más allá de que los de CB en ese minuto no estaban dentro de los hechos imputados, quiero saber si sus clientes tenían o no conocimiento de estos forwards de CB. Mis clientes no tenían conocimiento de tal manera que cuando tuvimos la información de que había CB, que nos fue proporcionada por el fiscal, lo que hicimos fue iniciar inmediatamente una revisión de los antecedentes de la compañía para detectar todos los foros que se hubieran celebrado con CB. Pero déjeme terminar. Sobre ese punto, perdón, porque usted me dice no tenían conocimiento. Y uno se pregunta cómo podían no saber si muchos de estos forward eran firmados por Carlos Alberto Delano, por Carlos Eugenio Lavín. Por ejemplo, mirando el expediente, o sea, de los antecedentes que han surgido, Carlos Lavín, el 28 de noviembre del 2011, firma en un solo día 9 forwards por un total de 1.000 millones de pesos, de los cuales 4 van a cuenta de CB, porque es CB quien gana, y Penta pierde, y si en 5 gana Penta y el dinero van a las cuentas personales. Entonces, uno se pregunta cómo, si el 28 de noviembre del 2011 Carlos Eugenio Lavín firmó en un solo día 9 forwards por 1.000 millones de pesos, no sabía que existían esos forwards. Los forwards son operaciones normales dentro de los negocios de todas las compañías del holding Penta. Muchos de ellos desarrollan normalmente forward y la cantidad de forward que celebran es enorme. Lo que está en discusión acá no es si ellos conocían o no conocían la existencia de contratos forward o si firmaron o no firmaron contratos forward. Lo que está en discusión es si ellos conocían que esos forwards fueran materia de alguna irregularidad.
La información acerca de que esos forwards celebrados con CB eran parte de una irregularidad es información que le es entregada al fiscal por la gente de CB. Y cuando nos llega a nosotros la información de esa irregularidad, lo que nosotros hacemos es revisar toda la documentación contable de la compañía para poder entregar la información relevante a CB. Pero igual era útil contarle al fiscal, fueran o no parte de irregularidades que existían en estos otros forwards. No, pero es que podríamos haberle entregado entonces miles de forwards, porque hay una enorme cantidad de forwards a la compañía. Es que usted tiene que tener en claro que toda la contabilidad de Empresas Penta está incautada por la Fiscalía a través de entregas voluntarias que hizo mi propia parte desde el primer día. De manera que no existe ninguna necesidad de entregar información adicional a la que ya está. Lo que se nos encarga es la búsqueda de unas operaciones concretas que están siendo sospechosas como irregulares. Okay. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando entregamos la información de CB. Abogado, voy a ser súper precisa con las palabras para que usted me diga si es verdad o no. ¿Hubo o no hubo en una reunión el 20 de febrero un acuerdo con el fiscal Carlos Gajardo para reconocerles colaboración a sus imputados? Lo que hubo ese día fue un compromiso del fiscal Carlos Gajardo de reconocer la colaboración sustancial de mis representados. Al 20 de febrero de ese año, lo que ocurrió fue que el fiscal Gajardo tenía una evaluación completa de cuál había sido la conducta de mis representados hacia el proceso. Se había producido todo el debate que se ha planteado ahora acerca de si la información de CB era o no era completa y si era o no era toda la que tenía la compañía. Y el fiscal Carlos Gajardo nos había encomendado complementar la información que habíamos entregado originalmente, buscando nuevas operaciones de forward que no estaban asociadas a las empresas del holding. Esa es la razón por la cual en una primera nómina no entregamos todos los forward que él encontró posteriormente, porque lo que revisamos fueron las empresas del holding. Cuando él nos dice, hay forward que están vinculados a empresas que no son las del holding, sino que son empresas relacionadas al mismo Cobravo o empresas relacionadas a los controladores, el compromiso que nosotros asumimos es, nosotros vamos a complementar esa información. ¿Alguien podría pensar que no la entregaron sabiendo que habían irregularidades porque no les convenía entregar? Bueno, yo no puedo hacerme cargo de lo que alguien podría pensar. Lo que yo estoy diciendo es que mis representados desde el primer día han sido de una máxima lealtad con la investigación. Han instruido a todos y cada uno de los empleados de la compañía que fueron citados por la Fiscalía a declarar la verdad y toda la información que tenían. Han entregado voluntariamente toda la información que les han solicitado. Aquí la documentación contable de todas las compañías de venta está en poder del fiscal. Tengo una duda de lo que acaba de decir. Usted habló, dijo, yo le pregunté, ¿hubo un acuerdo con el fiscal Gajardo? Y usted me dice, lo que hubo es un compromiso de reconocer colaboración sustancial, esto el 20 de febrero. ¿Qué diferencia hay entre un acuerdo y un compromiso para usted? Los acuerdos en materia procesal penal deben materializarse en una presentación del fiscal ante el tribunal. Firmado, o sea, como por escrito. No se firman. No se firman. Los acuerdos se concretan cuando el fiscal se presenta ante el tribunal y dice, señoría, esta es la situación, tenemos un acuerdo sobre este punto y lo plasmamos de esta manera. Eso no se cumplió, de manera que yo no puedo hablar de un acuerdo antes de que lleguemos ante el tribunal. Cuando el juez Escobar dice, por ejemplo, los acuerdos no son oponibles, tiene toda la razón. Sí, pero usted dice, hubo un compromiso. Esa es la palabra que usted dice de parte del fiscal Gajardo el 20 de febrero de reconocer y reprochar, colaboración sustancial en este caso, de parte de sus imputados. ¿Usted siente que el fiscal incumplió ese compromiso? Bueno, me parece que es evidente lo que estoy diciendo. El fiscal Gajardo lo que hizo fue una evaluación, hizo un juicio de valor acerca de la conducta de mis representados y anunció lo que iba a decir respecto de la conducta de mis representados. Cuando eso no se transmite al tribunal, la única posibilidad que tenemos nosotros como defensa es entregarle al tribunal los hechos que permitieron esa evaluación del fiscal Gajardo para que ahora la haga el tribunal y considere la colaboración sustancial. ¿Tiene alguna idea usted de por qué cambió lo que usted denomina como un compromiso del fiscal Gajardo? No. ¿No? ¿No tiene ninguna hipótesis? Yo lo único que puedo hablar es de hechos. Los hechos son que el 20 de febrero se me hace ese anuncio y que desde el 20 de febrero a la fecha de la audiencia no hay ningún cambio en la carpeta de investigación, como no sea información adicional que nosotros mismos entregamos, salvo la dirección de la investigación. Antes de que ¿cree usted que puede haber influido en no reconocerles lo que usted denomina como colaboración sustancial de sus representados el que asumiera Sabachagua en el caso? Estoy diciéndole, los hechos son que el único cambio que se produjo entre el 20 de febrero y la fecha de la audiencia es cambios en la dirección de la investigación, que pasan primero por la incorporación del fiscal regional y luego por la incorporación del fiscal nacional. Estoy tratando de ser súper precisa porque una cosa es decir hecho y otra cosa es que esos hechos influyan, por eso lo estoy preguntando. Al igual cuando hablamos al principio que una cosa es lo que
se cree como ambiente y otra cosa es si influye en el juez. Por eso, yo creo que a mí no me corresponde interpretar los hechos, a mí me corresponde informarlos. Eso sí me parece válido, pero para mí también quiero dejar claro si usted lo está interpretando o no los hechos. Por eso lo pregunto tan precisamente. Antes de que asumiera Sabas Chaguán, ¿en algún momento desde la Fiscalía se le comunica a usted que no se va a reconocer irreprochable? O sea, no. Antes de que asuma Sabas Chaguán, ¿en algún minuto desde la Fiscalía a usted se le anuncia, o se le dice, o se le da alguna luz de que no se le vaya a reconocer lo que usted denomina como colaboración? ¿O para usted fue una sorpresa sentarse en esa sala y escuchar hablar a los fiscales? Nosotros tuvimos anuncios de que no se iba a reconocer antes de la audiencia de formalización y la última reunión que tuvimos con el fiscal Sabas Chaguán tenía que ver precisamente con nuestra exigencia de que se respetara el anuncio que había hecho la Fiscalía. ¿Y qué se le dijo cuando ustedes dicen, yo creo que se respete este anuncio o compromiso, como usted denomina, de reconocer que la la Fiscalía colaboración? lo iba a evaluar e iba a tomar la decisión el día de la audiencia? Desde la Fiscalía se ha dicho que posteriormente a la reunión del 20 de febrero siguió llegando información de nuevos forwards y nuevos antecedentes a la Fiscalía, y que eso también estuvo en la evaluación para no reconocerles colaboración. Información que entregamos nosotros mismos, efectivamente. No solo ustedes, dicen que han recibido más información. La información que nosotros entregamos era información complementaria a partir de la lista que recibió la Fiscalía y es información pertinente y adicional a la que tenía la Fiscalía hasta ese momento. Vamos a otros temas que también tienen que ver con parte de la lista política o de la lista que tiene que ver con políticos en este caso. Pero antes, una pregunta. Cuando usted escucha que se dice que sus representados pueden ser un peligro para la sociedad, para la gente tampoco porque sabe, pero pueden ser peligro para la sociedad, para la investigación o para las víctimas. Aquí no se habló nunca de que fueran peligro ni para víctimas, porque es bien difícil, ni tampoco para la investigación. Solo se centró en si eran peligro para la sociedad o no, y de todos como los temas que pueden concurrir en el artículo 140, letra C del Código Penal, solo se eximió, creo, los procesos pendientes porque no los había, y concurrieron varios de los otros. Cuando se dice que Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín son un peligro para la sociedad, lo dice la Fiscalía y lo dice el juez, ¿qué responde usted? Me parece que es un despropósito. El estándar legal de peligro para la seguridad de la sociedad tiene que ser asociado a algún tipo de concepto. Y habitualmente el concepto al que se asocia es al peligro de reiteración, que en este caso no concurre. La ley da criterios orientadores para establecer el peligro para la seguridad de la sociedad, pero esos criterios orientadores no pueden operar a la inversa, determinando un criterio orientador que concurre el peligro, sino que el peligro debe ser calificado a partir de la existencia de estos criterios orientadores. Cuando uno va a buscar los criterios orientadores se encuentra con que, por ejemplo, el criterio más importante es el de la gravedad de la pena asignada al delito. Y eso es, como decíamos o comentábamos hace poco, lo que en primer lugar no concurre en este caso. Ya, lo que pasa es que ahí ya tiene una diferencia de base entre ustedes y lo que dijo el juez, o entre ustedes y lo que dijo la Fiscalía. O sea, ahí ya no se ponen de acuerdo, porque... Pero si no cabe duda que no nos ponemos de acuerdo, digamos. No, al que yo veo es que usted dice no concurren. Usted dice no concurre por las penas, pero para la Fiscalía y para el juez sí concurrió por las penas ese tema. Es que, mire, la Fiscalía no hizo en la audiencia... Sí, pero la Fiscalía no hizo en la audiencia ningún cálculo de pena. Un colega de otra defensa dijo durante la audiencia que la Fiscalía no hacía ningún cálculo de penas porque no le convenía. Yo estoy convencido de que eso es exactamente así. Nosotros no escuchamos durante la exposición de los acusadores ningún cálculo de pena hecho completo y de manera razonable que permitiera llegar a una pena superior a la pena de 5 años en el caso de mis representados. ¿Usted cree que la Fiscalía sabe que no se exponen a penas privativas de libertad? A ver, yo lo que le estoy contando es lo que ocurrió durante la audiencia. Escuchamos una extensa fundamentación de las letras A acerca de la existencia de los delitos y no escuchamos ninguna fundamentación acerca de la necesidad de cautela. Abogado, ¿ha habido ese clasismo al revés que usted denunciaba o que más que denunciaba, al cual usted hacía alusión como una preocupación? Cuando se plantea en el marco de un proceso penal y ante un tribunal que este es un caso paradigmático de gente poderosa, de gente que tiene privilegios, etcétera, etcétera, y todo lo que escuchamos durante la audiencia, yo creo que efectivamente lo que se está tratando de hacer es mover los prejuicios sociales en contra de mis representados. Y eso es algo que no es propio ni es correcto en una sala de un tribunal. ¿Cómo se llama eso entonces? ¿Clasismo? Eso se llama acudir a elementos y argumentos extralegales para tratar de determinar una decisión que debe ser basada estrictamente en estándares legales.
Lo que ustedes han reconocido es, por un lado han reconocido que, por ejemplo, las esposas de Carlos Delano y Carlos Lavín emitieron boletas por trabajos que no se realizaron y esto fue durante años. Antes de entrar en la especificidad, porque usted dice que eso es una falta, la Fiscalía sostiene que es un delito. ¿Por qué? Cuando usted conversa con sus representados, ¿por qué si sabían que era algo que no era correcto, más allá si es delito, si es falta? ¿Por qué emitieron boletas durante años las esposas de los controladores de Penta sin haber trabajado para Penta? A ver, ellos declararon sobre este punto con mucha nitidez ante la Fiscalía. La operación, todas las operaciones, hay que tener claro que todas las operaciones y todo lo que tiene que ver con la gestión contable y con la gestión tributaria de la compañía no era algo que ellos vieran directamente. En la historia de la sociedad, las cónyuges de ellos partieron desde muy temprano siendo socias y de alguna manera las remuneraciones que ellas recibían o los retiros que percibían siendo socias se convirtieron luego en estos pagos mensuales que eran los dineros de los cuales ellas disponían mensualmente. Nosotros vamos a acreditar durante la investigación que esos montos que corresponden a las boletas de ellos eran precisamente los dineros que llegaban a sus cuentas corrientes o de que ellas disponían a través de tarjetas bipersonales. No es correcto, no es la forma en que hay que hacerlo. ¿Por qué lo hicieron? Lo que pasa es que la ley contempla precisamente la posibilidad de que las boletas que están asociadas a familiares sean cargadas en la contabilidad de la empresa y le asocia a esa conducta una determinada consecuencia. Lo que nosotros estamos diciendo es que calificar esa conducta, que es a todas luces un error contable y un error administrativo como un delito, es algo que excede el marco de lo que normalmente Impuestos Internos hace con situaciones de este tipo. ¿A usted le parece éticamente aceptable, abogado? Porque ya salgámonos del tema legal. ¿No le parece inmoral? ¿Le parece éticamente aceptable dar boletas por un trabajo que no se ha hecho? A mí no me corresponde hacer juicios éticos de la conducta de mi representado. A mí lo que me corresponde es explicarle desde el punto de vista legal cuáles son las conductas. Aquí, desde el primer día, mis representados han reconocido que han habido irregularidades al interior de empresas Penta, que han habido malas prácticas y que han habido incluso infracciones a las leyes tributarias e infracciones a las leyes de financiamiento electoral. Pero sobre el tema de las esposas, ¿lo sabían Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín? Eso quiero saber primero. ¿Sabían que emitían boletas por trabajos no realizados, sí o no? En sus declaraciones ellos han dicho claramente que el tema de las boletas de las cónyuges eran dinero que habían sido dispuestos por Hugo Bravo y que ellos pensaban que llegaban regularmente a las señoras por esa vía. Perdón, o sea, para entenderlo súper claramente, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano no sabían que sus esposas boleteaban por trabajos no realizados. Toda la operación contable y la operación tributaria de la compañía es algo que excede de ellos. Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. ¿No sabían? Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín son los controladores de la empresa. La forma en que los distintos dineros de la empresa son contabilizados, la forma en que se contabilizan las boletas es algo que escapa de su ámbito de control. No sabían, no tenían ni idea. Creo que le he respondido. Pero eran sus señoras. Así es, y las declaraciones así lo indican. Son sus señoras. Así es. Y no sabían. Otro tema. Respecto del tema de las boletas de políticos, no sé si están correctos si las boletas de políticos, porque normalmente son boletas de otras personas pasadas para financiamiento irregular de campañas. Ellos han reconocido que hay infracciones a la ley electoral, pero la tesis siempre ha sido la que le escuchamos ese día a usted en público en la primera conferencia de prensa, fue que ellos decidían a quiénes se le daba plata, pero que la forma, nuevamente, la culpa la tenía Hugo Bravo. Tengo un par de preguntas al respecto. ¿Ellos reconocen haber visado, autorizado la entrega de plata para Jovino Novoa? Sí, yo creo que en su pregunta hay también un error. A ver. Lo que mis representados han dicho y han reiterado en sus declaraciones, tanto ante la Fiscalía como en las que han hecho públicamente, es que en épocas de campaña ellos recibían muchas peticiones de apoyar determinadas campañas electorales. Y ellos estaban en el nivel de decisiones que suponía autorizar o no la contribución a una determinada campaña. Pero la forma en que eso se ejecutaba fue siempre responsabilidad de Hugo Bravo. Pero esto no es algo que digan mis representados, esto es algo que dicen todas las personas que han sido entrevistadas por la Fiscalía. Yo me tengo que remitir a los antecedentes de la carpeta de investigación. Todos los políticos que han declarado admitiendo la entrega a través de la vía de boleta han dicho siempre que ellos se entendían y se comunicaban con Hugo Bravo y que las indicaciones las recibieron de Hugo Bravo. Pero varios de ellos no dicen que no supieran sus representados. Una cosa es que concretaran con Hugo Bravo y otra cosa es que sus clientes no sospecharan ni supieran nada de cómo se entregaba. No hay una sola alusión en la carpeta de investigación de un político que diga que
el trámite de las boletas o cómo se iba a ejecutar o se iba a implementar el aporte hubiera sido algo que ellos hubieran conversado directamente con Carlos Alberto Delano o con Carlos Eugenio Lavín. No es lo que estoy diciendo que existe un antecedente en que confirmen que sabían el mecanismo, pero confirman que se reunían con ellos para pedirles plata. Bueno, pero sí, lo primero que le dije, sí, está fuera de discusión. Está bien, pero, por ejemplo, cuando se visa entregar dinero a Lawrence Goldborn en fechas que son fuera del financiamiento legal, el autorizar esa plata es estar dispuesto a infringir la ley y saber que se lo está haciendo, porque fuera del plazo legal no es legal dar dinero. No necesariamente. Fuera del plazo legal, por ejemplo, alguien que quiera hacer un aporte por vía legal puede perfectamente convertir ese aporte en un préstamo que el candidato después devuelva una vez que obtenga dinero por la vía del servicio electoral. O sea, existen fórmulas... ¿Y devolvió el dinero? No se implementó así. Si sabemos que aquí hay una irregularidad. No deberían haber tomado lo que estoy diciendo es que el solo... dinero, abogado. No, pero que me está marcando pregunta. Lo que le estoy diciendo es que el solo hecho de que se haya autorizado una donación en un momento en el que todavía no estábamos en tiempos de vigencia de la ley electoral no significa que se haya estado aprobando un pago irregular. Sí. Se copaban los montos, porque todos sabemos, lo tienen que haber sabido, o sea, todos sabemos que hay un monto máximo que una empresa puede dar por vía legal. Se copaba ese monto y se seguía entregando dinero. Y eso tampoco lo sabían Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano. No sabían que se había copado el monto y seguían entregando porque seguían autorizando dinero. Si ellos autorizaban dinero, sabían cuánto dinero estaban autorizando. Usted supone que Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín tenían una planilla donde ellos iban controlando uno por uno cada uno de los pagos que se hacía. Eso escapa de la realidad y escapa de lo que muestra la carpeta de investigación. Pero cuando yo prometo o acepto darle dinero, no sé, a 10 personas y le digo cuánto dinero y se conversa cuánto dinero vamos a dar, sé que en algún momento accedí. En ningún momento no hay ningún antecedente en la carpeta de investigación que indique que ellos hayan tenido un control de cuáles eran los cupos que se estaban entregando por cada uno de los candidatos. Pero sí, es que, a ver, yo creo que aquí hay una cosa muy importante de entender. Pero en la parte formal, ¿dónde se decidían? Permítame explicarle algo. ¿Sí? Estamos hablando de un grupo de empresas que constituye una malla de decenas de sociedades. Y lo que se está pretendiendo hacer es asignarle responsabilidad penal a los controladores de este grupo solamente porque ellos tienen o facultades de representación o porque participan del control de las empresas. Esa es una ficción demasiado grande como para que pueda ser aceptada en el marco de la responsabilidad penal. En todas las empresas, desde el punto de vista de la obligación tributaria, debe atenderse a la distribución interna de las competencias. Y la distribución interna de las competencias no supone que los controladores de un grupo sean los encargados de recibir las boletas, registrarlas contablemente, asignarles la calidad de gasto rechazado o no. Cuando se quiere llegar a eso, apelando a esta especie de sentido común de cómo no iban a saber, lo que pasa es que eso va en contra de otro sentido común, que es el sentido común que la parte operativa en el funcionamiento de las empresas es algo que escapa de la misión y de la función de los controladores. Nos acaba el tiempo y 3 puntos que son breves de responder, no son tan complejos como los que hemos tratado y que me gustaría alcanzar a abordarlos con usted. Lo primero, se me quedó en el tintero. Usted me decía que en su declaración sus representados reconocían haberle entregado de manera irregular, no por el financiamiento legal, el clásico, que sus representados reconocían en la declaración haber entregado dinero a Jovino Novoa. ¿Ese dinero para quién era? Porque no estaba compitiendo como candidato Jovino Novoa. Entonces, ¿para quién era ese dinero? La declaración de mis representados sobre ese tema ha sido bastante clara, ¿no? Jovino Novoa era una de las personas que en tiempos de campaña electoral se acercaba a mis representados para pedir aportes. Ellos han dicho en su declaración que ellos entendían que el aporte que se estaba pidiendo no era para la campaña de Jovino Novoa, sino era para la campaña de otros candidatos. Por ejemplo, Ena von Baer. Yo no voy a poner ejemplos, digamos, voy a repetir lo que ellos han dicho en su declaración. Ellos han dicho en su declaración que va para Ena von Baer esa plata. Ellos han narrado la reunión que tuvieron con Jovino Novoa y con Ena von Baer a propósito de esa solicitud. ¿Alguna vez Ena von Baer fue a pedirles plata a sus representados? Aparte del mail. ¿Fue? Hay una reunión que está narrada en la declaración que se refiere precisamente a esa situación, pero en la que la información ya está absolutamente divulgada. Yo no sé, pero es primera vez que tenemos la oportunidad de conversar sobre este tema con usted en televisión y para que toda la gente se informa, porque no toda la gente tiene posibilidad de acceder a un expediente o de informarse en profundidad, le estoy preguntando a usted. Mi representado... ¿Ena von Baer estuvo en alguna reunión? Mis representados prestaron declaración sobre todos los políticos que han sido mencionados en la investigación.
no solamente sobre el caso que usted me plantea. Y la información que ellos entregaron fue una información completa, honesta y veraz en relación con todos y cada uno de los candidatos. Por lo mismo, dado que es público, ¿me puede explicar si Ana Fombar estuvo en alguna reunión pidiendo Yo le pido que no me pida que me dedique a casos particulares, porque eso está fuera de lo que yo quisiera hacer en una entrevista en la que estoy tratando de explicarle cuáles son la conducta de mis representados desde el punto de vista de su aproximación a la investigación. Hay una grabación que fue desestimada en el juicio laboral, que esta declaración que no se pudo usar como prueba fue desestimada por los tribunales, que es la declaración que hace Hugo Bravo en su casa cuando va a Carlos Eugenio Lavín. Y en esa declaración se habla se hablan de varias cosas, se desestima y probablemente no va a ser prueba en este juicio. En algún minuto, según Hugo Bravo, en ese juicio, que no tenía cómo probarlo, pero él dijo en algún minuto que sus representados habían aducido tener un contacto al Ministerio del Interior. ¿Cuál es su respuesta frente a eso? No tengo nada que decirle sobre ese punto. Ok. Y para cerrar, ¿cree usted que más allá de lo que pase con la libertad provisional, cuando se cierre este caso en la sentencia, cree usted que Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín van a pasar algún día en la cárcel o finalmente van a acceder a penas que no van a ser privativas de libertad? O sea, lo que le he explicado es que no lo que se merecen, lo que cree usted que va a pasar. No, lo que yo puedo hacerle solamente un análisis desde el punto de vista de lo que dice la ley. La ley dice que las penas asociadas a los hechos que están siendo imputados a mis representados son penas que no permiten considerar que haya un riesgo de cumplimiento efectivo. Y por lo tanto, el pronóstico de esa sentencia condenatoria es un pronóstico que hoy nos permite considerar que la prisión preventiva es desproporcionada en relación con esa estimación. En palabras simples, ¿para usted sería una injusticia que Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín fueran enviados finalmente a cárcel, a cumplir en parte cárcel? Sería una injusticia que mis representados fueran juzgados por su historia, por sus convicciones, por su pensamiento y no por la forma en que la ley analiza y trata sus conductas. Abogado Julián López, le agradezco muchísimo esta entrevista en profundidad sobre este caso Penta, así lo hemos dejado clarísimo una y otra vez. Así que muchas gracias por habernos acompañado y puesto en perspectiva desde sus representados este caso. Gracias a usted.